Esto es Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Te quedas con Arthur Monroy. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contento de por fin arrancar este episodio. Es el episodio número 1 de mi podcast. Estaba en el tintero ya desde hace varios meses. Y bueno, como bien dicen, las acciones son las que tienen que generar avances y todo ahí en el escritorio se puede quedar pues, en el tintero muy bonito, ¿no? Entonces, hoy tengo un invitado que estimo mucho, que es un muy buen amigo, colaborador, compañero de aventuras y, ¿por qué no? Adicionalmente es, ahora sí que el padrino de este episodio número 1 del podcast. Entonces, quiero presentarles a Francisco Valencia, alias Paquito, alias El Gordo, ¿no? Acá de cariño. Él tiene una historia bien interesante, adicionalmente de tener una trayectoria profesional en la que compartimos una trayectoria juntos y colaboramos en muchos proyectos que ahorita vamos a hablar de eso, que vale la pena. Él ahorita fundó una empresa que se llama Rare Coach. Él es coach creativo, coach de liderazgo y nos va a platicar más de esto, pero sin más preámbulo quiero presentarles a Paquito. Amigo, gracias por estar aquí, gracias por apadrinar mi primer episodio y sobre todo, gracias por empujar a ponerle una fecha de compromiso y decir, vamos a hacerlo, porque si no, esto no va a salir nunca y como dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, pues bienvenido, amigo. Amigo, muchas gracias y felicidades por este espacio. Pues sí, digo, ahí aplicamos la del coach también, claro. De ponerle fecha y pues hasta que no salga. Porque justamente eso es lo que nos detiene en los proyectos creativos, empezar. Totalmente. Y luego estamos tan inmersos en esa dinámica de la creatividad, de la innovación y todo. Y bueno, somos un poco partidarios de no avanzar tampoco en esas cosas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo. Amigo, platícanos, vámonos desde, ahora sí como decíamos siempre, de lo general a lo específico. Un contexto de tu vida, de tu trayectoria, de quién eras, las cosas que te movían, te inspiraban y cómo ha sido de manera general esos highlights para llegar a lo que hoy estás haciendo y ahorita nos vas a contar. Pues creo que soy como de esos globos aerostáticos con un montón de parches. Ajá. Es como cada parche ha sido un momento, sobre todo momentos difíciles, pero que pues he buscado la manera de hacerlos coloridos, ¿no? Entonces sí veo mi vida así como esta artesanía de situaciones. Algunas que pues al principio yo las veía como demasiado trágicas y que después fui entendiendo por qué sucedieron así, y otras que sinceramente han sido grandes oportunidades. Okay. Entonces creo que así los highlights más importantes es, desde muy chiquito me ha tocado hacer tener que demostrar, como hacer un sobreesfuerzo por demostrar que soy capaz y que soy útil, ¿no? Okay. Entonces eso me llevó a desde niño todo lo que fuera resolver problemas para mí lo más importante era encontrar un problema para resolver. Entonces andaba buscando qué estaba descompuesto, andaba abriendo cosas, desarmando el radio, cualquier cosa para ver cómo estaban hechos y ver cómo podía de ese aprendizaje arreglar otra cosa o sacar algo, ¿no? Okay. Un momento clave en mi vida es cuando me regalaron un set de desatornilladores, así de los desarmadorcitos chiquitos, como de relojero. Okay. Mi abuelito... Pero no de juguete, o sea, ya... No era de profesional. Okay. Bueno, medio chino, pero igual servía. Mi abuelito accedió a regalármelo y accedió, digo, porque sabía que le iba a desarmar todo lo posible. Yo vivía con ellos, dicho y hecho, pero aprendí muchísimo. Yo aprendí pues a todo lo que tenían adentro las cosas y así, y mi abuelito aprendió que no le debes regalar un juego de desarmadores a un niño. O sea, la reingeniería inversa ya... Así, exactamente, eso fue lo que a mí me marcó. Yo hago ingeniería inversa de todo. Okay. Entonces para mí ese juego de desarmadores funciona como eso. Entonces me ha tocado, soy muy autodidacta, trato de encontrar que como dónde está, me imagino como si hubiera una lección en todo, o sea,
mi vida estuvo marcada por los videojuegos desde muy chico. No, eso sí no sabía, fíjate. Y sí, desde muy niño pues estuve desde el Atari, el Nintendo me regalaron un Nintendo, entonces, el NES, entonces eso me marcó un montón. Me gustó mucho, o sea, me marcó el juego de Zelda para Nintendo 64, que era este viaje en el que cada cosa era interactiva y todo tenía un propósito dentro de la historia. Ok. Entonces... Es un juegazo ese. Un juegazo. Era el de... El que yo jugué fue el de Ocarina of Time. El de Ocarina of Time. Era buenísimo. Sí, estaba muy bueno. Entonces, bueno, ese a mí... Yo siempre vi la vida así, entonces pensaba que había como que aprenderle a cada cosa y sentía como que, haz de cuenta que me encontraba un palo y decía, esto me va a servir más adelante en el juego. O sea, tenía esto en mi mente como que pensaba que todo era un juego. No sé si era sano o no, pero pues era un niño, entonces... No, pero aparte qué chistoso que le puedas dar ese propósito y lo encaminabas, lo encauzabas a bien. Yo creo que jugando Double Dragon no encaucé más que madrazos y peleas, entonces... Pero bueno, estaba bastante padre. Entonces siempre fue eso, los juegos de estrategia, me gustaba, había un juego de computadora que era como un tema de detectives y entonces justo estaba en inglés, entonces me lo enseñaban cuando estaba yendo a clases de inglés, usaban este juego como para que aprendiéramos vocabulario, pero a mí me encantó la trama del detective que te daban aquí una pista y la podías usar acá, o sea, eso es para mí lo máximo, ¿no? Okay. O sea, sacar cosas de un lado y ponerlas en otro. Eso me ha marcado. Y entonces ya cuando me puse a estudiar fui fracaso familiar porque elegí una carrera, a la mera hora no me quedé, un ¿Cuál drama. fue? Me metí a estudiar ingeniería en electrónica. Okay. Entonces no me iba muy bien de entrada ni en la primaria ni en la secundaria, pero era un tema de... Creo que el contexto familiar y todo no ayudaba mucho. Okay. En la prepa me obstiné con sacar las mejores calificaciones como algo que se me ocurrió. Lo logré y porque quería irme a estudiar sistemas computacionales. Entonces, no pude, por alguna razón. O sea, como que yo solito me cerré el mundo porque quería ir a estudiar sistemas computacionales en una universidad específica. Y como no me dejó mi mamá... me dijo, ¿eso era aquí en Morelia? No, quería irme a Monterrey a estudiar al TEC de Monterrey Sistemas. Okay. Entonces hice mi berrinche porque no me dejó, porque obviamente pues no estaban las posibilidades en ese momento. Me dijo, está para el TEC de Morelia. Yo vivía en Uruapan, entonces alcanza para el TEC de Morelia. Y dije, bueno, pues está bien. Encontré electrónica que era como lo más parecido. Hay sistemas ahí, pero hice el berrinche de que ahí no quería. Okay. Entonces llegué acá. Me sirvió muchísimo esa carrera ahora viéndolo, pero en ese momento la odiaba. O sea, yo lo que no quería, o sea, yo soy una persona como de contacto con otros. Ajá. Y lo que no quería era, o sea, les cuento a mis amigos, yo me veía sentado en un banquito, en un rincón, así soldando componentes, ¿no? Entonces, soldando componentes electrónicos, tristísimo, obviamente, guardando todas mis cosas en uno de esos portafolios que se abrían, cerrándola, y yéndome así con mi gabardina a mi casa, ¿no? Entonces, así te visualizabas. Así me visualizaba, entonces decía, no quiero esto para mi vida. Entonces me salí de la carrera y pues tragedia en la familia, mi mamá me dijo que estaba aventando todo, o sea, que todo mal, ¿no? Y pues lo entiendo también desde su perspectiva, pero bueno, eso me hizo, ahí justamente creo que fue cuando despegó todo. Okay. Y esto, bueno, no sé si la gente lo sepa, o sea, ni siquiera mis amigos, yo creo que tú no lo sabes, pero yo estaba estudiando electrónica y tuve, o sea, como que me animé a salirme porque entré en un proceso de transformación, o sea, como estos seminarios de transformación. Entonces, okay, a esto de lo de transformación vital y cosas así. ¿Pero era un seminario que estaba de moda en ese momento? En ese momento, pues, no sé si todavía, pero eran talleres de liderazgo, lo llamaban. Okay. Entonces era un tema que ibas un fin de semana y luego otro y luego 3 fines de semana seguidos era el último nivel. Y yo estaba estudiando y entonces eso me despertó así como completamente. Desde el primer seminario que vi al tipo que se paró ahí en medio, el coach, dije yo quiero hacer. ¿Y era un coach? Era un coach. O sea, fue el primer pues fue una etapa muy temprana para fue el primer contacto que tuve con un coach. Okay. Lo vi, se apellida Menéndez. Okay. Entonces lo veía, es dominicano él,
y con una seguridad y con una tranquilidad y dándome información tan valiosa que a mí me estaba cambiando la perspectiva. Sobre todo, me dio o sea, como que me entregó la distinción de ser víctima de la realidad versus ser responsable de la realidad. O sea, eso para mí fue una súper transformación. Y que es complicado a esa edad también asimilarlo. Tenía 20. Sí, porque aunque ahorita ese es un tema fundamental, creo que para esa edad es como algo que ni siquiera todavía... Olvídate de hacerlo consciente. Eso es como que dices, nada, o sea, ¿de qué está hablando este cuate, no? Entonces, llegó una etapa muy temprana y qué bueno que lo pudiste encauzar también. No está en tus prioridades a los 20. O sea, y la verdad es que no estaba en mis prioridades. Yo estaba, pues... me la pasaba de fiesta. Lo normal a los 20, un poco. Exacto, y en el TEC de Morelia. Entonces también es como... Que casi ni se daba ahí, ¿no? Casi ni se daba. Y la verdad es que iba bien en la escuela y todo, pero fue un tema justamente como de... Caí en una depresión de propósito. Dije, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, si yo soy responsable de mi realidad, no puede ser que haya caído en una carrera que no estoy disfrutando, que no me veo haciendo eso. O sea, aunque ya vaya más de la mitad... no tiene sentido. Totalmente. No tiene sentido dedicarle otros 2 años, no sé cuándo me voy a titular, no me quiero dedicar a esto, que no. Entonces me animé a salirme de la carrera, mi mamá me dijo, y se lo agradezco, si te sales de la carrera, ya tú te pagas todo lo que tú quieras, se lo agradezco. Sí. Entonces, a partir de ahí, sí, ya me tocó buscar a mi trabajo y todo, me quedé a vivir acá en Morelia, entonces busqué dónde yo rentar y todo, y yo pagarlo. La pasé mal, muy mal. Tenía un sueldo bastante miserable en ese entonces. ¿En dónde trabajabas en ese momento? Me metí primero a trabajar, estaba trabajando en una campaña política. Ahí me fue más o menos bien. Empecé a hacer publicidad. No, yo no tenía ni idea de eso, pero sabía de páginas web. Entonces era lo que desde chico yo ya había hecho mi página web y había hecho varias cosas. Cuando entré a la ingeniería aprendí a programar. O sea, pero ¿estás hablando en qué lenguaje? O sea, ¿estás hablando 20 años en el 2000? Sí, o sea, era HTML. Ok. Todavía el CSS estaba así como medio ambiguo el asunto, era muy novedoso. Sí. Entonces era, pues sí, HTML, y ya había algunas herramientas que te permitían, por ejemplo, hacía algunas animaciones con Flash. Con Flash, exactamente. Sí, o sea, toda esa... Pero bueno, ya habías hecho tus experimentos en la parte de Ya había hecho un internet. montón de cosas y entonces me contrataron como para la parte de medios en una campaña política y luego me contrataron también para el Instituto Electoral de aquí de Michoacán para otra campaña, para una campaña de publicidad de las elecciones. Entonces como que me llamó este tema y empecé a buscar carreras entre que periodismo, así. No estaba estudiando, solamente trabajaba en eso. Y gente de ahí de la campaña me invitaron a trabajar a gobierno. Porque ellos se fueron a la campaña, trabajaron en el gobierno de ese entonces dejaron su puesto y me dejaron ahí, ¿no? Aprendí un montón porque era el encargado de sistemas ahí de la Dirección de Información y Prensa, o sea, de comunicación social. Tú te encargabas de toda esa área. Yo hacía todo, era mantenimiento de computadoras y cosas así, como muy técnico, pero empecé a tener contacto con los medios de comunicación, o sea, les mandábamos archivos y yo verificaba que les llegara, o sea, estaba muy básico el trabajo. Sí, lo que había de acceso para ese entonces y también. Tenía 20 años, entonces, empecé primero, me recibieron por un tiempo y hacía transcripciones de los noticieros. Entonces grababa en el noticiero en un cassette de los de magnéticos, en VHS y en audio. A mí me pasaba nada más el puro audio. Y te tocaba echarte los Yo los transcribía. Ok. Ahorita ya quedó, parece como la prehistoria. No, bueno. Pero me chutaba 3 programas, los transcribía, los dejaba y se hacía un informe para el gobernador. Entonces ahí era todo lo que se había dicho de todo. O sea, con respecto al gobierno y a todo lo demás, se hacían highlights de lo que era relevante para él y ya se le mandaba. Así es como está enterado de todo lo que pasa, ¿no? Órale. Entonces me quedé ahí mismo, pero ya encargado de lo de sistemas. Y la verdad fue una buena aventura. Lo que descubrí ahí, el aprendizaje más grande y más importante fue a gestionarme yo mi propio crecimiento. A irme, ahí yo ya me hice mi carrera, ya me di cuenta, puedo estudiar, o sea, puedo de aquí hacer lo que sea. Entonces,
estaba entre que me iba a periodismo, pero encontré comunicación, entonces dije, comunicación es la carrera más flexible, es licenciado en cualquier cosa, por eso es el LSC. Entonces, te da la posibilidad como de moverte tanto para el marketing, como para los medios, como para lo que sea, publicidad. Y publicidad, y los medios me llamaban mucho la atención, la publicidad me llamaba. Desde chicos, mi mamá ha tenido tiendas de cosas y nos encanta vender. Bueno, yo veo que somos buenos en la familia para vender lo que sea, ¿no? Y entonces llega alguien y que mire, tenemos y si no, y le das opciones con tarjeta, en efectivo. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, bueno, yo también soy egresado del Tecnológico Regional de Morelia, de Administración, y una de las cosas que más le agradezco al Tecnológico es justo eso que estás diciendo tú, ¿no? Haber aprendido esa parte de tener hambre y tener frío, ¿no? Que eso es lo que te mueve. Honestamente, no tengo nada en contra de la institución. Sí, claramente hay muchas áreas de oportunidad en términos de la educación, de los profesores, del sistema per se. Pero eso, así si pudiera yo hacer toda la extracción de lo que fue el TEC de Morelia, creo que eso es como las perlas, ¿no? De que te den esta parte de tener hambre y tener frío. Y aprovechando un poco el contexto, yo me acuerdo que cuando yo tampoco quería estar en el TEC de Morelia, yo venía de escuelas privadas, mi papá tampoco no me pudo mandar becado por el voleibol a Guadalajara, me dijo, mijo, no, pues ahí los ponis, ahí está todo dar, yo estudié mi ingeniería y ahí está chido y no sé qué. Pues al principio llegué bastante peleado con esa idea, primero, segundo, tercer semestre, hasta que me dijo mi papá algo que no se me olvida también, que es, deja de responsabilizarme acerca de tu futuro, ¿no? Y haciendo el símilis con lo que tu mamá te hizo de, ahora te encargas no solamente de tomar tu destino hacia donde quieres, es tú te vas a proveer de ese destino, y creo que son de los principales, o sea, son como de esas lecciones gigantescas de las que puedes tener, ¿no? Y la historia era de que me metí, ya cuando estaba ahí dije, bueno, pues ya me la voy a pasar bien, me voy a meter de lleno en la carrera. El director en ese momento nos dijo, bueno, organícense el Congreso de Administración, ¿ok? Entonces rentamos el Teatro Morelos para que pudiéramos llevar a ponentes y le estábamos tirando alto, hacer un evento bastante grande y todo. Venía gente de todo el estado y de la República. Y ya cuando llegamos con el director le dijimos, oye, pues ya apartamos el Morelos, ya tenemos fechas, necesitamos el anticipo para pagar el teatro. Nos dijo, aquí está la carta y ahí está mi firma. Oye, pero pues, no es ni un cheque, no. Arréglenselas. O sea, es lo que hay. No hay dinero, no hay nada, háganlo. Y con eso jalábamos, y la verdad es que sucedió. Y bueno, quería pegarlo con esa idea porque me identifico con que eso, lejos de en una primera instancia decir, tuve la mala fortuna de no estudiar en una escuela como mis mejores amigos privadas en otros lados de la República, pues eso te forja a aprender algo que desde una temprana edad deberíamos saber, ¿no? Sí. O sea, definitivamente tenemos muchos privilegios. Aunque sí, no pudimos estar en la escuela que soñamos, poder tener una carrera universitaria y que nos hayan acompañado nuestros papás o nuestros familiares a poder llegar. O sea, esto es la suma del esfuerzo de generaciones, ¿no? Porque hubo generaciones que no pudieron. Claro. Entonces, nosotros ya somos privilegiados y no lo notamos. Entonces... Lo pasas por alto o nomás te comparas contra los buenos, ¿no? Pero no lo ves en perspectiva general. O sea, es un problema que antes no había, ¿estás de acuerdo? Antes te tocaba sobrevivir porque sí, ¿no? Porque había que emigrar de continente y porque había que llegar a una tierra que no había nada y había que hacer cosas y porque pues ya tenemos 400 hijos y hay que ahora mantenerlos. O sea, antes no había las herramientas, ahora ya cuando nos tenemos la opción. El problema es que se nos olvida que con eso viene un montón de responsabilidad. Y la responsabilidad es hacernos cargo de nuestra propia vida y de nuestra propia felicidad. Así es, lo has dicho bien, justo. Oye, y entonces, recapitulando, entonces pasas de estar en el área de comunicación, de ser el CTO del área de prensa. Era bastante... Pero aparte aprender... El encargado, ¿no? Era como el achichique. No, yo ya sé, pues ni siquiera CTO no existía esa palabra, ¿no? Pero me queda claro que tenías que aprender de redacción, de instalación, de configuración, de interlocutor con las diferentes áreas, porque eso todavía era, pues, ¿de qué está hablando este cuate, no? Esto, o sea, el área de sistemas tampoco no era. Entonces, de ahí
decides estudiar otra cosa y ¿a dónde te fuiste? Y todavía me quedé, o sea, la verdad es que también fueron bien flexibles mis jefes de ese entonces me quedé mientras estuve estudiando la carrera de comunicación. Ok. Muy, muy divertida, la verdad, la pasé increíble a pesar de que ya estaba trabajando. Eso también me hizo enfocarme un montón. ¿Eso en dónde lo estudiaste? En la Universidad Latina de América, aquí en Morelia. Ok. Entonces me fui a la UNLA y entonces mientras estaba en la UNLA, estaba trabajando, de verdad, eso lo recomiendo muchísimo. Totalmente. O sea, que estés trabajando mientras estás estudiando porque tienes una forma de aplicar lo que estás aprendiendo y porque, híjole, no estás pendejeando. Totalmente. Entonces, no tienes, el tiempo que te queda, o sea, es para descansar. Totalmente. Y no para estar viendo qué haces. Y con la satisfacción de estar generando tu propio dinero. Porque eso también no nos damos cuenta de cómo va construyendo nuestra seguridad de nosotros mismos, el sabernos capaces de por un periodo prolongado mantenernos. Podernos pagar donde vivimos, podernos pagar lo que queremos, el estilo de vida que sea que y que lo definas, ¿no? Creo que esa es la otra, porque venimos con una configuración mental de aprendizaje de así tienen que ser las cosas, así tienes que vivir, esto es lo que hay, y como que en automático ese es tu horizonte. Pero si no te cuestionas de verdad de qué tipo de vida quieres vivir, ¿no? O sea, pues jamás la vas a diseñar, y entonces eso te va ayudando a entender, sobre todo a decir qué es lo que no quieres, ¿no? Por lo menos. Claro. No, y viví en todo tipo de bellos funky en ese entonces. O sea, en casas rarísimas, en colonias bastante peligrosas y cosas así. Pero era para lo que me alcanzaba y yo me sentía muy bien, me explico, porque yo podía pagarlo, porque... Autosuficiente, sí, o sea, podías llegar a... La neta, lo que me ayudó es construir un montón de seguridad para cuando me tocó ahora sí ir a pedir trabajo, decir, yo puedo con cualquier cosa. Porque ya había pasado por momentos en los que no tenía ni qué comer y había vendido algo y salía del problema. O sea, no se te atoraban las cosas. Y eso fue, exacto, resolver. Claro. Desde antes de que eso fuera a thing. Entonces, pues eso fue mi escuela, o sea... Mi escuela fue, o sea, yo me fui gestionando estas lecciones y además la neta también las tomé con gusto. Sí, creo que fuera un tema de actitud también y de que estabas abierto a aprender de eso. Nunca pensé así de, ay, mi mamá me dio la espalda y todo. Y ya la verdad, ya cuando vio que me encaminé, me volvió a echar la mano. Claro. Entonces ya, o sea, mi mamá siempre ha estado ahí al pendiente de mí y bueno... toda mi familia, la verdad es que ha sido una red de contención muy importante para mí, aunque yo a veces me he distanciado para poder tener estos aprendizajes, ellos siempre han estado como que para cuando llegue me reciben, ¿no? Entonces creo que eso también ahora que ya estamos del lado de ser papás es más interesante, o sea, es como verlo desde ese lado, doblegar un poquito el orgullo de decir, híjole, estos chamacos que, o sea, como que creen que se las saben todas. O sea, de verdad, o sea, los papás tenemos que ser este espacio de contención para los hijos, pero el mundo es su lugar de experimentación. Totalmente. No los podemos tener aquí. Totalmente. Y de aquí me vienen como a la idea varios temas que hemos platicado justo luego cuando nos vemos y cuando coincidimos. Hay varias cosas, ¿no? Porque de aquí se empiezan a desprender muchas cosas relevantes y sobre todo ya ahorita que hacemos la reflexión de la edad que tenemos y como dices tú ya de papás y ya de emprendedores y de cabezas de negocio. Y, por ejemplo, algo de lo que decíamos en términos de la educación, de poder guiar y de poder tener esto es... Me acuerdo mucho la última vez que platiqué contigo que decías que había 3 niveles que tienen que estar presentes en tu vida, ¿no? Los que decías es como la familia, ¿no? Que es tu red de contención, es de que si te pasa algo, te vas de boca, siempre tienes que tener esa capa de alguien que te abrace, te cuide y te empuje otra vez a volver a tomar impulso. Me encantó una que dijiste que es la capa de los que te desafían, ¿no? Que yo mucho tiempo viví peleado con eso, decía, lo odio porque me hace la vida y te victimizas y no tomas responsabilidad de lo que... O sea... No le das ese enfoque, pero si no tienes esa capa de esa gente que te reta a seguir avanzando y a seguir estando, pues realmente vas a quedar como un poco como insípido en tu vida y vas a quedar
pues no con el potencial que tienes. Y la tercera capa era la de... Eran los vínculos creativos. Ah, ok. ¿Y esa cómo va? Esa, o sea, es que todo es basado en la teoría de los 3 tipos de relaciones que tienes que tener. Así es. Estos que te dan cobijo, que son los vínculos amorosos. Estos que te llevan a ajustarte, a crecer sobre todo, que son los vínculos desafiantes. Así es. O sea, esos te dan el espacio de crecimiento. Y los vínculos creativos son los que plantean la tierra fértil para que tú demuestres lo que llevas adentro. Que muestres tu esencia, tus dones, tus habilidades y los pongas pues al servicio de todos los demás. Ok, eso está buenísimo, porque eso es como justo la antesala a lo que vamos a platicar también ahorita, que me parece súper relevante. Y un poco nada más cerrando el tema de la escuela y de lo de la universidad. Yo a posteriori, ya como 10 años después de haber egresado, me invitaron a dar una plática ahí en el auditorio Ever Soto Fierro, de ahí del TEC de los Ponis. Y me acuerdo que yo llegué muy emocionado a dar la plática, porque yo literalmente iba con el propósito de compartirles a la generación que estaba en turno qué era lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando tenía esa edad, ¿no? A tus 20 tempranos. Y yo dije, bueno, les voy a hablar acerca de la dirección que debes de tomar. O sea, me refiero a lo que tienes que experimentar, lo que tienes que probar, las decisiones que tienes que hacer, esos descalabros, esos parches del globo que tienes que tapar para que puedas seguir volando. Y como para decirles, hijo, les voy a dar unos shortcuts buenos, ¿no? Porque si no, tú tienes que ir como deshebrando al vuelo, ¿no? Y cuando llegué, amigo, y presenté al auditorio, yo hasta me había imaginado que se iban a poner de pie, me iban a aplaudir y ahí me iban a meter una torta, ¿cómo se llaman esas? Las tortas, hay unas que daban ahí en la cafetería, ahorita me acuerdo. Sí, las de alambre. Brocheta, las de brocheta, sí. Tortas de brocheta. Estaban buenas. Estaban buenísimas. Pues al final no pasó y yo vi muchísimo en general, no te puedo decir que todos, pero muchísimo desinterés respecto a esos temas, ¿sabes? O sea, como que decían, o sea, como tibios un poco, como, pues estoy aquí, hay que hablar de cosas divertidas, o sea, mucho desinterés, y la verdad me desanimé porque no era la expectativa que yo traía, pero creo que también fue realmente mi error no haber entendido pues el auditorio y haber entendido la audiencia, y que también pues yo llegué a quererles compartir algo que tenía 15 años de desfase contra lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, de ahí me lleva a partir a un tema que también platicamos la última vez y que me pareció súper interesante, y que es esta parte del propósito, ¿no? A ver, ya ahora leemos más, estamos muy inmersos en la parte de audiolibros, en la parte de información, y esta parte de poder definir cuál es tu propósito de vida, el famoso Ikigai, y ya te echas el libro y dices, pero a ver, realmente pocos aterrizamos cuál es el propósito de nuestra vida y por qué estamos aquí, ¿no? Ya cuando te empiezas a cuestionar esas dudas realmente de si estás haciendo lo que veniste a hacer a esta vida, porque independientemente de lo que creas, este es el único ticket que tienes para hacer algo que valga la pena. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo planteas realmente? ¿Cómo va ese dicho que dice el papá de un muy buen amigo, que dice, el que no sabe dónde va ya llegó? Definirlo es complicado, y creo que esa definición es un constante cambio, porque también no defines a un punto y se acabó, ¿no? O sea, vas mutando ese propósito, ¿no? Si quieres, platícanos un poco más de lo que hablábamos ese día. No le he entendido, o sea, como que le estoy entendiendo apenas a lo del propósito, pero me obsesiona. Sí, entonces, desde que me acuerdo, te digo, o sea, desde que me encontraba cosas y decía, esto lo puedo usar en este otro lado, es como de, estoy seguro que esta cosa tiene un propósito. Uh-huh. Estoy seguro que yo también. Así es. Y entonces sentía como que yo embonaba en algún, así como en algún lugar perfectamente, pero no sabía dónde, y entonces yo andaba buscando dónde embonaba. Okay. Entonces esa fue una primera forma de como de tratar de entender mi propósito como desde un sentido de pertenencia. Okay. Pero como que eso siempre, entender el propósito desde la pertenencia, siempre te deja con un hueco, porque nunca acabas perteneciendo bien a ningún lado. Ya cuando creces ya ni perteneces a tu familia de donde saliste, y todavía cuando te empiezas a juntar con otras personas, como que todavía sientes como que tampoco perteneces tanto allá, y vas a trabajar y dices, pues tampoco tanto acá, y te vas a otro país y tampoco acá. O sea, en ningún lado acaba uno de pertenecer. Así es.
Pero es justamente porque no hay forma de pertenecer a todos lados. Al único lugar donde perteneces y a tampoco ti es que mismo. la pieza quede así como No. lista y al ras, ¿no? O sea... Exacto, es que el propósito es algo súper, o sea, no, cambiante. Es como si quisieras encajar en un lugar donde está constantemente cambiando. Uh-huh. Está cambiando conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las circunstancias, porque justo hoy estaba viendo un video, una animación que me gustó mucho, que decía, o sea, hay como un dirty secret del propósito. Okay. Nunca lo alcanzas. Siempre cuando llegas a algún lugar, ya se fue. Así es. Y es que no importa, no, o sea, el propósito no es un lugar, sino es el viaje. Mantenerte persiguiendo algo. Exactamente, es lo que hace que no te quedes estático y te enlames. Uh-huh. Es lo que hace o sea, que sigas aprendiendo. Ahora, ¿qué herramientas crees tú? O si alguien dijera, oye, pues, yo también estoy en la búsqueda del propósito, y yo creo que todo el mundo está en la búsqueda del propósito, ¿qué cosas sirven para encontrarlo? Mira, yo creo que lo más importante del propósito, para mí, creo, y puede ser que esté vinculado con el momento en el que estoy hoy y los desafíos que estoy viviendo, es descubrir cuál es tu valor propio. Entonces, yo creo que todos somos únicos porque tenemos una vida única. Uh-huh. Entonces, una colección de vivencias, ciertas aptitudes, ciertos intereses. Entonces, descubrir qué es lo que hay dentro de ti. O sea, y con valioso me refiero a todo lo que encuentres es valioso en algún contexto. Okay. Entonces, es más bien irle encontrando el contexto a todo lo que hay dentro de ti. ¿Dónde sirve? Entonces, para mí el propósito es ir encontrando en qué partes del mundo va las piezas que traes como en el anaquel que está dentro de tu corazón. Uh-huh. Entonces, en el morral. Mira, en el morral, exacto. Entonces, traes un morral con, mira, soy muy bueno para organizar cosas. Esto cabe aquí en este... Y ahí lo vas como medio ensamblando. Y lo vas poniendo y luego te das cuenta que no cabía tan bien y que acá cabe mejor. Entonces, es irle encontrando contexto a lo que tú llevas dentro. Uh-huh. ¿Dónde es bien recibido? ¿Dónde sirve? ¿Dónde crea más valor? ¿Dónde haces que pones eso y las otras personas como que brilla y todos empiezan a encontrar su propio valor? Eso es, creo que el valor máximo que puede existir en un humano. Encontrar la forma de que también los demás encuentren su valor. Sí, ahora la última vez que estábamos hablando de esto, te platicaba yo en contexto que fue la cena de Año Nuevo y que yo le regalé una hoja en la cena allí a mi familia y les puse así como, a ver, pues escriban sus propósitos del año del 2024 y pongan en los diferentes cuadritos de financieros, personales, espirituales, tal y todo. Y era un rango corto, ¿no? Era un año nada más. Pero cuando le preguntabas, y ya empezamos a hablar alrededor de eso, es ¿cómo te ves en 5 años? Otra vez, muchos no saben ni siquiera qué va a pasar en ese propio año. Olvídate en 5. Entonces, vamos como avanzando un poco sin este horizonte de, aunque cambies de rumbo, pues tienes que tener por lo menos una dirección, ¿no? Y entonces, empezaba a hablar de eso. Creo que es algo en general que avanzamos, pero no tenemos definido. Y me contabas que estabas tan metido en eso, estabas tan entusiasmado con esta idea y que lo veías como, pues ahora sí como un propósito tuyo, ayudar a encontrar esos propósitos, y me decías que ahorita tienes algo en Rare Coach para apoyar eso. ¿De qué va eso? Sí, bueno, a Rare Coach le nació un hijo que es Crea Camp. Entonces, okay. Rare es un proyecto que empecé en 2018 con un enfoque muy empresarial. Muy enfocado en líderes, en innovación, en creatividad, en colaboración, en equipos. Eso es por una parte. Y entonces veía la necesidad de hacer algo para los individuos. O sea, okay. para la parte personal, y con mi formación de coaching de creatividad, y un poquito también todo esto que he estado generando con respecto al propósito de investigación. Investigación no solamente de documentado, o sea, de bibliografía, sino experimentación, o sea, con una intención clara de ver qué opina la gente con respecto al propósito, cómo lo vive y todo eso. Entonces nace este otro proyecto de Crea Camp, que justo ese proyecto es un espacio para ayudar a la gente a que conecte con su propósito,
que entienda cuál es su esencia y que cree cosas alineadas con su propósito y su esencia. Entonces, me ha encantado ese proyecto porque lo que hemos hecho, o sea, todo lo que hacemos es súper bien recibido. Hablamos del propósito, de repente entramos en temas de meditación, entramos en temas de conócete a ti mismo, de habilitar la creatividad, de crear espacios en donde recuperes, o sea, lo que te decía ahorita antes de que empezáramos, creo que esto es mi proyecto más espiritual, porque no hay cosa más espiritual que entender qué es lo que nos hace únicos, o sea, cómo somos únicos, y eso está vinculado con nuestro propósito, y después cómo lo podemos poner al servicio y hacer cosas en el mundo material si recuperamos como humanos nuestra capacidad creadora, nuestro ser creador. Somos casi dioses, ¿me explico? Okay. Entonces recuperamos esta imagen y semejanza que tenemos de Dios, que así lo veo yo, que es también ser creadores de nuestra propia realidad. Ok. Y entonces en este curso de Crea Camp va haciéndose estos, digamos, como se va encauzando precisamente en el acompañamiento de un coach para poder llegar a estos propósitos. Exacto. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es diferentes programas, diferentes experiencias en las que puedas tú ir desarrollando esto. O sea, espacios, puede ser diferentes formatos. Estamos explorando formatos de cursos presenciales, formatos de cursos online, formatos de sesiones 1 a 1 a través del tiempo. Tenemos por ahí a punto de sacarlo un acompañamiento para que recuperes tu propósito, saques de ahí un proyecto de vida y ese proyecto lo hagas empresa o lo hagas empresa. Era lo que te decía, yo creo que la gente más espiritual es gente que a final de cuentas acaba siendo un proyecto creativo, que es empresa, un quehacer artístico, atletas que hacen, o sea, que toda su manera de actuar es, ellos crean su realidad y crean las oportunidades para poder, o sea, crean nuevas disciplinas, hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, justo esa es la idea, ¿no? No siempre todo tiene que ser así una empresa como la conocemos, sino pues, por eso lo queremos llamar como proyectos creativos. Acaban dejando dinero, ¿no? Oye, ¿y quiénes son candidatos? Mira, cualquier persona que esté como en esa búsqueda de propósito, sí se necesita alguien que esté como con cierto, o sea, ya haber tenido como una especie de despertar o un llamado a este despertar de, o sea, no sentir que la vida es más que lo que ir a trabajar y regresar y estar cansado y tener una familia y morirse, ¿no? La vida de robot. Exacto. O sea, alguien que tenga ganas de salir de esa rueda del hámster y que tenga este perfil como, o sea, ganas de volver, de recuperar su ser creador. Okay. Ese es el perfil. Oye, y antes de pasar al siguiente tema, porque quiero hablar de otras cosas también contigo, si alguien está interesado, ¿en dónde te busca? Tenemos, ahorita, está la página crea.camp. Okay. Y tenemos en Instagram también la comunidad, crea.camp, y en TikTok también crea.camp. Bueno, pues si alguien interesado de la audiencia quiere contactar a Paco y está a lo mejor más interesado, tiene dudas o le gustaría afinar estos puntos, creo que valdría mucho la pena que le mandaran ahí un DM al buen Paco en esas direcciones. Y regresando a todos estos contextos, de las cosas también que me gusta mucho platicar contigo, es justo... Bueno, Paco en pandemia, donde fue uno de los años, más catastróficos para mí, la verdad es que la pasé bastante mal, en términos de que se movieron muchas cosas, ¿no? O sea, la pasé mal porque era el dolor de el reaprender, volver a aprender y aprender de una forma diferente, bien, ¿no? Y Paco en ese año, que ahí servía de coach y luego ahí un poco de mi psicólogo que le contaba las cosas que estaba viviendo, me regaló un libro, ¿te acuerdas de David Allen? El de cómo organizar tu tiempo, claro, que me ayudó mucho también, ¿no? Porque al final es un framework para poder organizarte mejor. Y creo que hoy, algo de lo que adolecemos mucho todos y en general, pues yo creo que otra vez el perfil de adultos, emprendedores, papá, amigo, bla, 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 es la capacidad de enfoque, ¿no? La capacidad de administrar tu tiempo y en dónde pones tu enfoque. Creo que eso se reduce todo. Y en esa plática... me decía Paco que acaba de tomar un detox tecnológico. A ver, nosotros estamos inmersos en la tecnología desde hace muchísimo tiempo y yo le dije, a ver, cuéntame más de eso, porque al final nosotros tendríamos que estar ahí, ¿no? Es parte de nuestro modus operandi, pero
este tipo de cosas como te mandé un WhatsApp y no me contestaste, entonces hay gente que te bloquea o se enoja y se siente como herido o así como de... Y nos hemos dado cuenta que tienes que entrar en esta dinámica de si te mando un WhatsApp tienes que contestar rapidísimo, tienes que estar disponible para todo el mundo y es, a ver, no es así y poner esos límites con todo el mundo, amigos, familiares y clientes, creo que es algo que tiene que ser necesario. Pero a ver, cuéntanos más del detox tecnológico. ¿Llegaste a un burnout o cómo estuvo? Híjole, sí. Es que, bueno, estaba acostumbrado a... Venimos de... A ver, el resumen rápido. Saliendo de allá de gobierno, Ajá. Estuve un año terminando la escuela y me metí a trabajar a la agencia. A la agencia donde nos conocimos. Entré de becario, fui avanzando, líder de proyecto, ejecutivo de cuenta y después me pasé a estrategia y todo, ¿no? Director de estrategia, que por cierto hicimos estrategia. Proyectos bien padres. Ahorita estaba platicando de el de CBX, cómo lo disfruté. ¿Te acuerdas? Sí. Acaban de abrir el Cross Border Express. Nos encomendaron ahí en unos proyectos digitales y nos tocaba tocar más reuniones en San Diego. Eso bastante padre, pero bueno, es uno de los proyectos que hemos vivido juntos. Y entonces yo ahí justo en la agencia entendí todo, o sea, todo tenía que estar, o sea, tenías que estar disponible siempre. Siempre. Entonces, y lo entiendo y pues así es, ¿no? O sea, hay trabajos que así es. Uh-huh. Entonces salí de la agencia y ya después seguí trabajando yo y seguía teniendo algunos proyectos que también había que estar disponible siempre. Con otros clientes similares. Pero porque así lo habías permitido. Pues porque también, o sea, o sea, acuérdate, si se dejan de vender boletos, pues... ok, ya. No está bien, ¿no? Okay. O sea, si sí, tienes un proyecto en el que dejas de vender, o sea, dejan de vender por el sistema que tú les estás ofreciendo, tienes que estar al pendiente. Así es. Y entonces avanzó y el detox digital. ¿Verdad? Entonces, justamente llegué a un punto en el que ya está, o sea, me había rebasado eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo o sea, estaba pues al pendiente del teléfono, me iba al baño con el teléfono, estaba en todos lados, sonaba el teléfono mientras me estaba bañando, pues, o sea, cuando traía el reloj, me metía a bañar, o sea, cerrabas la llave y te contestabas, ¿no? En el reloj, ¿no? Ok. O sea... No, o sea, no es vida para nadie. En todos lados. Y además recibía, pues, también reclamos de los clientes o sea, ni siquiera clientes, de amigos, es que nunca contestas. Entonces, y me sentía mal, me sentía como insuficiente siempre. Uh-huh. En algún punto pues, leí y me llegó algo así como de, a ver, no tienes la obligación de contestarles a todos. O sea, a ver, también esto es un poco de obsesividad de mi parte. Ajá. Cuando salió Twitter, yo me obsesioné con leer todos los tweets que salieron. O sea, todo lo de mi timeline. O sea, todo lo que seguías tenías que leerlo. Todo lo que seguía hasta que ya si encontraba... estabas malito, amigo. Estaba bastante malito. Sí. O sea, te estoy hablando de 2007. Ok. Entonces, digo, estaba... O sea, si eso era en tu timeline, no quiero saber cómo te ponía el ojo las notificaciones de las bolitas rojas con correo sin leer o... Mal. O sea, no, yo no puedo tener, en mi correo no puedo tener, o sea, ahorita no sé. ¿Actualmente? 5, todavía. O sea, si en la noche te pongo ahí un spam y mañana en la mañana te... Pues en la mañana me pongo al corriente. Pero bueno, he encontrado un montón de formas ya también de eso. O sea, a ver, a lo que llegué es este burnout, lo que me dejó es, no puedes vivir tu estado de ánimo dependiendo de la cantidad de notificaciones que tengas. Así es. Entonces las apagué. ¿No? Ese truquito que me pasaste de configurar en el iPhone para que puedas tener una pantalla en blanco y en negro para que entonces no te genere esta... Sí, ajá, es que, o sea, somos changos, pues. Ajá. Entonces, los colores nos prenden todos, o sea, es como, ajá, sí, colores vívidos. Y entonces el cerebro empieza a aventar químicos así. Y pues ahí está ese hack, ese lo vi recientemente con el botón del lado del iPhone, le apachuras 3 veces y lo mandas a blanco y negro. A blanco y negro. Se puede, en Android también tienen la opción de que a cierta hora, o sea, esto no es nuevo. No, me queda claro, pero son cosas que no hacemos tampoco. O sea, pero ya ahorita ya necesita uno autoengañarse. Así es. Entonces, la fuerza de voluntad no existe, son los papás. Sí. O sea, necesitas tú mismo ir en contra de tu naturaleza de chanco. O sea... Yo veo esto, o sea, a fin de cuentas lo separo y hablando de todo lo que tiene que ver con organizarse y todo eso, yo lo separo en que tenemos un cerebro que da las órdenes
y tenemos un cerebro que la sigue. Ajá. Si el que la sigue nadie le da órdenes, hace lo que se le pega la gana. Sí. Entonces, sobre todo lo que se le antoja. Sí. Es como tener un perro mal educado y tienes pues, todos lados, pues va a mear todo, güey, y se va a tratar de comer todo lo que sea comestible, incluyendo los muebles. Exacto. ¿No? Entonces, si no te echas la mano quitándote las cosas que le dan esa dopamina barata a tu cerebro, entonces pues vas a acabar así como el Pac-Man comiéndote todo lo que se te antoje. Y eso justo pega directamente en las otras cosas que hemos platicado, que es justo estos malos hábitos son la primera parte de los ciclos que estamos viviendo, ¿no? Porque es de ahí duermes mal, de ahí no haces ejercicio, todo. De ahí estás con baja energía, de ahí eres improductivo y tal. Y creo que una de las cosas también que hoy, al menos yo trato mucho de frecuentar con la gente que quiero es también compartir estas afinidades, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo organizas tu día? ¿Cómo organizas tu día productivo, tu día para mantenerte físico y yo creo que más importante, emocional y mentalmente sano, ¿no? Porque eso es algo que tampoco no se platica mucho, pero o sea, hoy actualmente tienes que echar mano de psicoterapeutas, de psicólogos, de poder meditar y que algo que antes se decía, ay, ¿de qué estás hablando? Pero hoy para mí sí es parte de mi día a día y si no la armo no estoy en las mejores condiciones para sumar a los demás, ¿no? Sí, bueno, a mí me funciona tener la rutina base que es cuando menos saber a qué hora voy a ir a hacer ejercicio, saber a qué hora como y a qué hora me duermo. O sea, esa es mi rutina base. Y el resto del tiempo a ver, no lo hago siempre. Cuando lo hago me funciona, tengo que, justo el cerebro que da las órdenes, se sienta y dice, mañana se va a hacer esto a esta hora, esto a esta hora y esto a esta hora, y tengo que retacar el día. Tienes que retacar. Tengo que retacar, o sea, pongo todo así uno al lado de otro. Sé que no lo voy a hacer todo, no voy a alcanzar todo. O sea, se te desfasa algo y ya valió. Sí, no, al principio me sentía mal, pero ahora me doy cuenta. O sea, si no lo pongo así, en la hora que no puse nada, ya me fui. Ok. Entonces me programo, o sea, si necesito un descanso, me programo el descanso. Y si lo programé en la tarde, a veces me lo presto para en la mañana. O sea, sabiendo vas moviendo ahí las fichas. Exacto. Como entonces, en la metodología Agile. Exactamente. Es una manera muy agile de hacerlo. Y tengo separadas las tareas que son así como como las que llamo yo fragmentadas, de atención fragmentada. Entonces es como mandar un mail, llamarle aquí, llamarle allá. Entonces se trata de ponerlas juntas. Y las que son como deep focus, esas las trato también de poner bloques de 1 a 2 horas para avanzar. Y temprano, me imagino, ¿no? Pues cuando se puede. Okay. Entre más temprano es mejor. Yo no pongo las de fragmentados al principio porque es un desperdicio, porque viene uno fresco. Entonces temprano es más fácil que puedas entrar en deep focus. A veces hay que me pongo como algo para empezar a entrar en el deep focus. Entonces si sé que tengo pendiente leer un artículo o ver un video, lo pongo en la mañana. Entonces tempranito es lo primero, ya caliento, ya sé de qué se trata el tema porque también estoy en la generación de contenidos, ya empiezo a hablar del tema y luego ya empiezo a hacer contenido o a hacer lo que hay que hacer. Y previo a eso, obviamente, el ejercicio. Sí, en la mañana, yo hago ejercicio en la mañana, en la noche no logro dormirme a tiempo si hago ejercicio, yo como también. que me acelero mucho y así también me he visto que aunque me toque tomar una siesta, prefiero levantarme temprano, hacer ejercicio. A la hora de la comida me echo una jetita y Si eres pro power nap. Yo sí. No, y además soy cronometrado. Entonces 12 minutos me hacen la diferencia. Y pues es que me puedo dormir en la fila del banco, o sea, también no hay... Ese es un superpoder, Es un superpoder. O sea, yo también muy puedo. Subvalorado. Muy subvalorado, pero es un superpoder. Es un gran superpoder. Entonces, 12 minutos. 12 minutos, ¿Sin 20, 22. temporizador o...? No, con temporizador. Okay. Si no, me voy. No, y si se te pasa, ya valió, ¿no? O sea, ya estás así como medio somnoliento también. Pues sí. Ok, oye, y otra de las cosas que también son relevantes y que cuidamos, creo yo, mucho y también lo que hemos platicado es en términos de alimentación, suplementación. Hace poco que nos vimos que te invité aquí a la casa, me decías que estabas en ayuno, ¿te acuerdas? Porque le iba a poner miel a tu mate, que gracias por este buen hábito, no sabes cómo lo he disfrutado, aparte te pone medio parlanchín aquí el mate. Y lo he adoptado muy bien. Pero me decías que no podías tomarlo con miel porque estabas en ayuno. Entonces, la parte del ayuno,
claramente ya, bueno, yo 42, tú 30 y qué. 8 cumplo en un mes. No, sí es cierto. Entonces ya también tienes que suplementarte. Decía un buen amigo, Javier Sotomayor, decía, escoge el deporte antes que el deporte te escoja a ti, ¿no? Entonces ahorita tú andas en CrossFit, tú andas amando como actividades mucho más de alto impacto, ¿no? Entonces, pues tienes que cuidar el templo, porque también hoy si te lesionas, la rehabilitación y todo, ¿cómo, así brevemente, cómo cuidas eso? Mira, la mejor inversión que he hecho últimamente es alguien me hace comer para toda la semana. Entonces, programo el menú de todo lo que voy a comer en la semana. Digo, ni modo unas por otras, ¿no? Me toca recalentar y pues así. Pero ya tengo preparado lo de toda la semana. Ya como que te forzas también a decir, estos son los alimentos del día. Y entonces también tengo esta tendencia de que me invitan, vámonos a desayunar y, ay, sí. Pero ahora siento tirar comida. Claro. Y si no me la como, pues se me van juntando como los trenecitos. Entonces, no. Los toppers ahí apilados. Los toppers y ya de repente ya se mueven. Entonces, eso me hace ya como tener también cierto hábito con respecto a eso. Y pues sí, o sea, estoy yendo, o sea, sí voy con el nutriólogo de cajón, voy con la fisioterapeuta, también la tengo en la nómina. Está en el presupuesto. Está en el presupuesto mensual, siempre. Porque hay que hacer descarga. O sea, no. Y además como que diferente. O sea, la vida en general te va contracturando, te va haciendo que tomes malas posiciones y así. Y el hecho de que alguien más te ayude a notarlo es, oye, a ver, ¿pero qué? ¿Tienes mucho estrés o qué? ¿O por qué traes el hombro así? O sea, ya llego así como con un hombro más alto que otro, ¿no? Entonces, eso cuando vas haciendo ejercicio también se va tensando más el cuerpo, entonces claro, hay que soltarlo. Yo nado para soltar los músculos y ahora me dio lo de los baños con el ice bath. ¿Ya lo estás haciendo con el método Wim Hof? No con el método, sí lo estudié, pero no hago las respiraciones así como antes, todo eso, nada más hago... ¿Pero baños de agua helada o baños de meterte la tina en hielo? Ok. Entonces lo hicimos hace poquito, como que me piqué. Okay. Entonces, bueno, ese es o sea, no lo tengo como hábito, pero a lo que voy es, sí tengo una conciencia de que hay que darle mantenimiento al cuerpo. Y preventivo. Preventivo. Porque si no te lesionas, o sea, estuve el año anterior y preparándome para una competencia de CrossFit y me di cuenta, o sea, de lo exigente que es eso. Sí, no. O sea, y ni siquiera realmente aspiraba yo a ganarlo, el podium ni nada. Lo que quería era ver qué se sentía y la verdad es que lo que requiere es un montón de disciplina. Muchísima disciplina para comer bien, para dormir bien y para, o sea, fisioterapia, hasta hacerse consciente de las emociones que están pasando por el cuerpo y todo eso. O sea, te voy a decir que una de las cosas que más me funcionó para el entrenamiento de CrossFit en ese año fue la psicoterapia. Porque justamente lo que el cuerpo me iba reflejando son rigideces que están vinculadas con mi personalidad. Entonces, que la espalda baja, que el hombro derecho, y hay quien te sabe leer cada parte del cuerpo, te está diciendo algo, ¿no? Entonces, hay que encontrar, o sea, hay cosas que tienen que ver con la ergonomía y hay cosas que tienen que ver con las emociones. Oye, en términos de ciclos de sueño, que creo que eso también es importante, de realmente poder descansar y poder estar pues bien o sea, creo que hoy dormir bien se convierte en un lujo necesario. ¿Hay alguna melatonina? Para mí, no, nada. O sea, ¿nada? Yo no he tomado nada de eso, pero sé que sirve. Pero más bien la mejor forma o sea, en lugar de cápsulas de melatonina es deja el teléfono 2 horas antes de dormirte. Porque justamente lo que se deja o sea, lo que hace desconectas la luz que te está entrando al ojo, ¿no? Entonces, eso me gusta. Creo que también un hábito importante es que el espacio de dormir sea de dormir y ya. O sea, no tengas una televisión enfrente. O sea, sí la puedes tener y todo, pero no, o sea, ¿cómo te digo? La mayor parte del tiempo yo no la prendo. Uh-huh. O sea, igual en un ratito así, pero lo que tengo, por ejemplo, en mi cuarto siempre está oscuro el cuarto. Okay. Trato de que siempre, nomás le abro para que igual le abro las ventanas, se ventile y todo, pero no, o sea, pero trato de que el lugar de dormir sea de dormir. Entonces, cuando me acuesto en la cama me duermo, o sea, okay, haga lo que haga, no me puedo acostar a leer, ¿no? Por ejemplo, a mí eso es lo que me funciona.
Entonces tengo otros espacios para leer un sillón o lo que sea. Entonces, a mí eso es lo que me funciona, igual se los paso así. Claro, es como... Tengo la tele en el cuarto, pero pues, la verdad es que, no sé, 1 hora a la semana le puedo dedicar a eso. Sí, ¿no? Ya entre tantas actividades también realmente es que la televisión pierde relevancia en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que eso es importante y ahorita como estos hacks también de qué cosas acaban funcionando y sobre todo cómo lo vas enfrentando también acaba ayudando, ¿no? Porque esto ahora yo me enfrenté con, oye, pues para dormir las gotas de CBD, que la melatonina y tal, pero al final del día no todo funciona para todos, ¿no? Entonces tienes que ir encontrando para que estés pues en las óptimas condiciones también de esto. Bueno, yo como soy coach, cuando tienes un martillo a todos le ves la cara de clavo, entonces a mí lo que me lleva más bien a pensar es, más allá de tomarse cosas, es ver que te quita el sueño. O sea, como el origen. Echarse un clavado a qué te está quitando el sueño. Generalmente son preocupaciones, son malos hábitos, y los malos hábitos muchas veces también tienen un vínculo emocional. Entonces eso, hay que tratar de entender de dónde vienen estos desequilibrios. O sea, a fin de cuentas, creo que mi aprendizaje ahora de como de ser atleta y de estar como al pendiente de mi cuerpo, es que el cuerpo te va dando tips de por dónde darle. Uh-huh. Entonces, por dónde darle emocionalmente con la familia, qué hábitos sí, qué hábitos no. Los hábitos también te relacionan con el propósito. Hay cosas que se te facilitan y cosas que no. Entonces muchas veces el propósito está vinculado con que tengas una vida nocturna. A veces así es. Y tampoco está mal. El chiste es nada más como dejarlo claro. Y son temporalidades, son ciclos. Entonces, entender la naturaleza cíclica del cuerpo. El cuerpo es bien cíclico, entonces nada más escuchar el ciclo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, parte de las cosas también que últimamente hemos reflexionado y que hemos platicado también es esta parte de ponerse retos, de ponerse pues nuevos como objetivos. Decía que un buen hábito es aprender cosas nuevas cada año, ¿no? También. Entonces, justo la última vez que platicamos me dijiste que estabas emocionado por hacer un triatlón, ¿te acuerdas? Yo también siempre he querido hacer por lo menos el sprint. Sí, yo también. No sé si un olímpico, mucho menos un medio y un Ironman, la verdad es que creo que no. Empecemos por el principio. Creo que no, pero un sprint estaría bastante bueno. Creo que sería un buen punto como para poner ahí dentro del bucket list y dejarlo, ¿no? Dentro de los planes. Espero en un episodio posterior poder decir que se hizo. Es un muy buen plan. Y ahora, entonces, como que construyendo desde lo profesional, desde los antecedentes, desde lo que hoy nos atañe en términos de organización, del día a día, de los hábitos, del propósito de vida, algo que también me gusta platicar contigo es la parte espiritual, ¿no? Porque creo que es algo que también está como muy de lado, ¿no? Nos encasillamos un poco en, pues, religión católica o cristiana. No tiene nada de malo, ni estoy en contra de eso. Pues yo soy un católico, un mal católico, la verdad, porque ni voy a misa ni nada. Ni me sé los sacramentos, creo, pero bueno. ¿Cómo? El punto... Si mi mamá ve esto, perdón, del catecismo me iba a las maquinitas. Pero creo que lejos de eso es la parte de conectar con... Y ser una persona espiritual, ¿no? Y eso sí está para mí dentro de las cosas que le dan afinidad a la gente que quiero frecuentar en mi vida. Y esta parte espiritual, tú la redondeaste bien, ¿no? No nada más es como meditar, no nada más es como pertenecer a cierta religión, sino es cómo acabas dándole ese propósito y trascendencia a lo que vienes a hacer aquí, ¿no? Porque también estás conectado con un mundo, con un entorno, con todo lo que vibra y genera energía, que son elementos. Entonces, ¿cómo acabas pegando eso con la parte creativa? Ahorita que me lo platicabas antes de entrar. Sí, eso es como mi último descubrimiento. No es último, pero sí es como de las cosas más poderosas que he descubierto últimamente. Y es justamente que, a ver, en la parte espiritual, yo soy de familia católica. La verdad, siempre estuve peleado con la religión. Y en este punto de mi vida es cuando más ganas, por ejemplo, si me invitan a una ceremonia, una misa,
es cuando voy con más gusto. Okay. Pero también me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el judaísmo, todo lo que tiene que ver con el budismo. Me encantan todo lo que hacen la comunidad cristiana. O sea, sí, hay cosas súper interesantes y ahora lo que percibo es la espiritualidad no está vinculada, o sea, puede ser un shortcut, pero no es solo la religión. Y entonces, para mí, el darme cuenta de que gente súper espiritual justo lo que hace es entender, a ver, nuestra naturaleza es principalmente espiritual y lo raro es estar en una experiencia humana, desde mi entendimiento. Eso es lo a lo que venimos a vivir. Así es. Pero espirituales ya somos. Entonces es más ser espirituales desde esta humanidad, es que no se nos olvide que espirituales siempre somos, que todo es espíritu. Y entonces, si recuperamos eso que te decía hace rato, nuestra capacidad creadora, es la forma más alta de espiritualidad que yo veo. Si no negamos nuestra parte material, pero tampoco la espiritual, podemos del mundo de lo energético traer elementos que allá son sutiles, no se pueden tocar, pero existen, a este mundo material en el que sí se pueden tocar, no hay duda material de que existen, pero de repente ya la trascendencia pues varía, ¿no? Depende de dónde se coloque esa cosa material. Sí, entonces, justo ese entendimiento, esa conexión me ha permitido de repente pues cruzar los umbrales, traer cosas. A ver, voy a plantear algo muy raro, ¿no? De eso se trata. Me metí a estudiar cómo ser lector de registros akáshicos. Okay. El akasha es este plano como si fuera el cloud de toda la realidad. Entonces hay un lugar donde se va llevando el registro de todo lo que está sucediendo en el universo. Y ese lugar es el akasha. Es como el warehouse, el database de todo. El database del universo. Okay. Entonces, para que no haya pérdida, todo lo que está sucediendo se está registrando. Okay. Y entonces se puede acceder a ese registro. ¿Te veías tus fundamentos de haber estado en la ingeniería de sistemas en ese momento? Por momento? supuesto, ¿no? Justamente o sea, todo esto se accede a este lugar a través de un espacio de meditación, con ciertas reglas específicas y a través de un ritual específico. Okay. Entonces, una vez que hice una de estas lecturas, justamente entendí el propósito de haber estudiado todo lo que tenía que ver con sistemas, porque me permite entender los sistemas del universo. Así es. Cómo se interrelacionan las partes, y justo el propósito está vinculado con estar en tu lugar. Ok. Entonces, me metí a estudiar esto y me di cuenta, me contaron ahí mis compañeros de lectores que conocían a una persona que estaba en Silicon Valley y que les había dicho que en el equipo de Elon Musk contratan gente que tiene capacidad de conectar con los registros akáshicos y que tiene formación de ingeniería para traer energías de otro tipo, o sea, cómo hacer los planos de cómo hacer energías diferentes a las que conocemos en este lugar. ¡Órale! Que han sido utilizadas a través de otros momentos de la humanidad y en otros lugares que están lejos del planeta Tierra. O sea, ya alguien ya hizo conciencia alrededor de ese perfil. Eso lleva todo el tiempo. Pero como empíricamente, ¿no? Pues más o menos, o sea, sí, más como un tema espiritual, pero entonces cuentan estas personas, yo no estoy dando ninguna fuente, ni sé qué onda, pero me parece completamente lógico que van a estos planos sutiles, traen los mapas de cómo hacer ciertas cosas que aquí no se podían hacer, y lo ponen en práctica y sucede y funciona. Oye, ¿y cualquier persona que entre a estos, digamos, como esta comunidad puede empezar a aprender? ¿Tienes que tener cierto perfil o...? Pues tienes que tener nada más curiosidad. Porque en realidad todos tenemos... O sea, todo el tiempo estamos leyendo el plano de la Akasha. Todo el tiempo. O sea, lo que parecen que es... O sea, como esta capa de las ideas que de repente nos llegan. Yo siempre uso el ejemplo de que en cierta época de la historia
tanto Newton como Leibniz, en dos diferentes lugares, descubrieron el cálculo. Ok. Entonces llegaron a las conclusiones de que el cálculo, pueden decir que sí, pero pues más o menos traían las mismas bases y lo que sea. Se metieron ahí con diferentes queries y jalaron la información. La idea estaba disponible en ese momento, porque también hay como cierta programación dentro de estos planos. Y entonces hay ideas que son como pues, seres casi vivientes, o sea, tienen cierta capacidad de encontrarnos. Entonces todo el tiempo estamos recibiendo este tipo de ideas que vienen de otros planos. Y no somos conscientes, somos como radios que sintonizamos con la frecuencia del estado de ánimo en el que nos mantenemos y como de más o menos con qué nos vamos relacionando, podemos acceder a una estación o a otra. Entonces, justamente eso, cualquier persona, cualquier humano tiene esa capacidad siempre y cuando no la haya bloqueado por creencias o por traumas o por cosas así. Y bueno, pues si alguien tiene el llamado a hacerlo, seguramente es porque está en su propósito. Entonces, si les da curiosidad, yo los invitaría a que lo indaguen. Y si alguien quiere como curiosar respecto a esos temas, ¿en dónde? ¿O que te contacten o qué? Si quieren que me contacten, yo estudié en una escuela que encontramos en un podcast. Una amiga escuchó que habían hecho una entrevista a una mujer que se llama Tamara Siriza y ella tiene una escuela. Y entonces, pues ya de repente dio un curso, yo me metí, fui, me hice súper amigo de ella, como siempre acaba pasándome. Sí. De hecho, es mi clienta, también en un tiempo le estuve ayudando a hacer la estructura de la escuela. Y ahorita tiene una comunidad muy bonita y que está en constante crecimiento, que se llama Akashic Records Community. Entonces, akashicrecordscommunity.com. Y ahí la encuentran a ella, y si no, escríbanme y yo los pongo en contacto. Es una gran escuela y sirve para muchas cosas, sobre todo en este tema del propósito. Los registros akáshicos son un lugar en donde se puede acceder al porqué de todas las cosas que han sucedido. Justo esa es la visión. O sea, nos dan una perspectiva como de águila, como desde un punto más alto de las situaciones que estamos viviendo, para que entendamos por qué fue que sucedieron de esa forma. Y todo tiene un porqué. Okay. Bueno, ya hay una ventana aquí que nos ofrece Paco para que si alguien quiere tener acceso a estos temas que bueno, para mí son de verdad nuevos, bueno, pues Paco puede acompañarlos y un poco darles ahí el camino para poder saber más de esto, ¿no? Creo que como dice Paco, se necesita más bien curiosidad. Estas cosas existen y están ahí. Entonces, bueno, hay una ventana más. Amigo, estoy seguro que contigo podríamos echar un podcast de 24 horas, ¿no? Hablando de un montón de cosas y seguro no va a ser el último, va a ser el primero de muchos. Me gustaría, como cerrando un poco como estos primeros tópicos y este primer capítulo, ¿qué quisieras compartirle a la audiencia, a quienes se dieron el tiempo de escucharnos hasta este punto, que se quedaran con algo? ¿Qué te gustaría decirles? Esto es como un poco el resumen o el headline de este episodio. Bueno, como para hacer un resumen, yo creo que lo más importante de todo el discurso que yo siempre doy es que, no sé, todos somos únicos, y entonces creo que es bien importante descubrir de qué lado somos únicos, en qué somos únicos. Entonces, todo mi trabajo está enfocado en encontrar por qué soy único yo y por qué y que las demás personas lo vayan descubriendo. Y es a través de la experimentación y del aprendizaje y de todo esto. Entonces, ese es el cuerpo de mi trabajo. Y entonces el mensaje que yo siempre doy es, a ver, sigan su curiosidad. La curiosidad te lleva a entender cosas que antes no sabías de ti. Conoce tu esencia. La esencia es es lo que eres en el núcleo, ¿no? Si bien es como si todos fuéramos un color, y entonces adentro al principio, como refractado de un prisma, el color original, esa es tu esencia, y que después se va proyectando en diferentes figuras y en diferentes tonalidades y en diferentes matices, pero tú tienes algo especial, una frecuencia especial, y esa es la esencia y esa es la que hay que encontrar, y es un poquito, para poder llegar ahí hay que desidentificarse con quien crees que eres.
con el personaje que construyes. Entonces, eso, o sea, como entender la esencia, siempre entendiendo la esencia, ya el propósito ya es como, ya es mucho más fácil entender eso porque la esencia te va llevando por lugares. Te va haciendo afín y te va haciendo resonar con ciertas cosas. Entonces nomás se trata de jugar el juego. Esa es la siguiente. La vida es un juego. Y entonces, bueno, pues lo que dicen, ¿no? Todos morimos, pero pocos vivimos. Así es. Entonces, ¿cómo quieres vivir? O sea, creo que aquí la decisión la tiene cada quien. Y aunque parezca que no, todos tenemos las herramientas para elegir cómo vamos a vivir. Entonces, eso sería lo que quiero decir. Y que hay que aprender a pedir ayuda y hay que dejarse acompañar. Entonces, ya a mí, coach, me costó mucho trabajo pedir ayuda y bueno, a la fecha, esa es la razón por la que los coaches tenemos nuestro coach también. Claro. Porque no lo puedes hacer solo. O sea, porque la vida es un juego en equipo. Así es. Ser humano es un juego en equipo, entonces siempre viene bien, o sea, hagas lo que hagas, tener un coach hace la diferencia entre hacerlo ahí mediocremente o hacerlo bien. Sí, el acompañamiento es todo. El acompañamiento, no podemos, o sea, las cosas que valen la pena se hacen entre más de uno. Entonces, yo les digo siempre, pues sí, busquen un coach, busquen psicoterapeutas, busquen acompañamiento de lo que ustedes necesiten. Hay gente que quiere hablar en público, busquen quién sabe hablar bien. Hay gente que lo que quiere es tener una buena relación de pareja, que quiere encontrar, o sea, no tienen pareja y quieren encontrar el amor, pues busquen con quién les puede, o sea, alguien los puede orientar a eso. Entonces no se trata de hacerlo, nadie nace sabiendo todo y hay gente obsesionada con un tema, busquen esos obsesionados, porque esos obsesionados generalmente como tienen su enfoque en eso, logran resultados. Entonces mi misión no es que todo el mundo sea coach, pero sí que todo el mundo realmente sepa pedir ayuda y no le tienen que pedir ayuda a un coach necesariamente, a un amigo, pero espejéense en el otro. Eso es lo más importante. Y bueno, y si quieren que los acompañemos nosotros, yo siempre estoy encantado de eso. En la parte empresarial, de liderazgo, de creatividad, de innovación para tu negocio. A ver, hay algo que me encantó que escuché. La empresa es el vehículo más rápido para la transformación personal. Entonces, yo trabajo con gente que crea eso, que cree en eso. Que su empresa es un lugar de transformación y de crecimiento personal y para la gente que trabaja con ellos. Si creen que es un lugar para ganar dinero, no me interesa ese cliente. Okay. O sea, no me interesa no porque no me intereses como persona, sino porque no quiero usar de mi tiempo en convencerlos de que no es así, porque yo ya sé que no es así, entonces prefiero trabajar con los que ya traen ese trabajo hecho. Claro. O sea, ese avance, a eso me refiero con despertar. Y entonces vienen, entienden que su empresa es un espacio de crecimiento para todos los humanos que están en contacto y las familias de esos humanos. Entonces ya podemos hacer algo. Eso los podemos acompañar con Rare Coach y con Crea Camp, pues a descubrir quiénes son en lo más profundo. Okay. Y qué pueden hacer con eso. Perfecto. Amigo, muchas gracias por toda esta información, por la colaboración. Nada más para cerrar el episodio, ¿puedes repetir por favor los puntos de contacto para que te busquen para cualquiera de esta info? Sí, bueno, la página de Rare, que es la solución empresarial, es rare.coach. Uh-huh. No me gustan los .com. Ya vi. Es rare.coach. Okay. La página de todo lo que tiene que ver con lo más espiritual, de creatividad y de conexión interna es crea.camp. Uh-huh. Entonces, rare.coach y crea.camp. ¿Alguna red social? Estamos en Instagram en las dos. ¿LinkedIn? Rare tiene LinkedIn. Okay. Crea Camp está más en TikTok y así porque estamos tratando de llegar a más gente, más individuos. Perdón, Crea tiene TikTok y estamos tratando de llegar a la gente individual. Y Rare tiene LinkedIn y es más para empresas. Perfecto. Bueno, pues quedan aquí toda la información. Igualmente a todos los que nos escucharon, valdría la pena que si pueden poner sus comentarios, seguir el canal. Y bueno, este es el primero de muchos episodios que vamos a seguir comunicando para poder compartirles todo esto que aporta valor a la vida de cada uno de nosotros.
Pero bueno, amigo, muchísimas gracias. Amigo, gracias por invitarme, que te deseo de todo corazón que este espacio sea de mucho crecimiento para ti. Así es. Que este proyecto te conecte con gente muy relevante para tu vida y que además puedas amplificar ese mensaje que llevas dentro de ti, que es de siempre afrontar las cosas con el mejor ánimo y siempre encontrar el valor. Tú eres muy bueno para vender y es porque encuentras el valor que hay detrás de todo con lo que te topas. Entonces tú logras hacerle ver el valor de las cosas y de las personas a otras personas. Eso es lo que te hace único. Eso está en el morral, viene ahí. Eso viene en tu morral y qué bueno que lo puedes encajar en este podcast porque yo creo que toda la gente que te conoce sabe que eres bueno para hacer eso y hacer esos enlaces. Entonces, bueno, que los que ya te conocen y los que están por conocerte con este proyecto, bueno, reciban mucho de ti a partir de esa capacidad que tienes tú de identificar estas cositas, estas pepitas de oro que hay en las personas y en las situaciones que tú encuentras interesantes. Irlos conectando. Ese es tu superpoder, amigo. Gracias, amigo. Pues muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente capítulo. Saludos. Esto fue Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Hasta la próxima.